Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Son ustedes muy amables en estar con nosotros en este momento cuando llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran a través de Teleradio América para todo el país, todo el mundo, con sus mejores disponibilidades tecnológicas. También a través de Super TV 55 en Santiago y del novedoso emprendimiento mediático Cananga TV. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. En el día de hoy vamos a comenzar el programa, digamos que al revés, porque comenzamos con algunos comentarios, pero esta vez vamos a hacerlo, dado la importancia de nuestro entrevistado del día de hoy. Vamos a empezar el programa con César Fernández, ingeniero César Fernández, uno de los, yo lo voy a identificar así, uno de los dirigentes más influyentes de mayor nivel dentro del partido Fuerza del Pueblo. Él es miembro de su dirección política y está a cargo de todas las relaciones con la propaganda del partido. Ustedes saben que la propaganda es básica en tiempos electorales. Saludos, ¿cómo tú estás, César? Bueno, buenas tardes, Orión, y feliz de estar aquí contigo y hoy compartiendo un escenario más moderno, juvenil de estos tiempos. Sí, y sí. Tú siempre has estado a la vanguardia, entonces no podía esperar menos de ti. Gracias. Un saludo a todos tus redvidentes. Gracias. Y televidentes, por supuesto. Gracias. Estamos muy bien ubicados con todos los dispositivos en las redes, en Instagram, en Facebook. Y en todo ahí estamos directo, en vivo en este momento. De manera que muchas gracias a los que nos dispensan su atención a través de las redes. Muy castigada por el Parlamento estadounidense, que convocó a los jefes. Sí. Yo quiero comenzar señalándote una noticia no una noticia, diciéndote cómo el gobierno y el candidato a la reelección, el presidente Abinader, está manejando la campaña electoral con un criterio de que es absoluto el triunfo del gobierno. En el que menos habla es de 70%. De lo que sé yo, cuántos municipios ahora en las elecciones del 18 de febrero, ellos alegan que le van a dejar como 25 o 30, en el mejor de los casos, a la oposición. Si se divide entre 2 o entre 3, imagínense lo que van a tocar. Ese cuadro, ¿no te parece a ti un poquito desolador? No, fíjate que es un cuadro que ellos tratan de alentar a su militancia en el sentido de que la realidad que ellos tienen es otra. Y no hay que ser un genio para esto, Orión. Para hacer un análisis de qué va a pasar en las municipales no hay que ser un genio. Solamente hay que acordarse que previo a la división del PLD, el sector político que hoy está unificado en Rescate RD, es decir, el PRD, el PLD unificado, que ahora estaríamos hablando en dos fuerzas políticas, una es la Fuerza del Pueblo y la otra es el PLD. Esta alianza reunificada ganaba las presidenciales y la mayoría de las municipales en el año 2019, ese era el pronóstico. Ahora sencillamente eso se ha reencontrado y con mucho más fortaleza y con una debilidad que es la que no ha visto el PRM, que es la siguiente. El PRM gana 86 alcaldías en el 2020. Al día de hoy tiene 104. La diferencia entre las que ganó y las que tiene fueron adquiridas, todos ustedes saben cómo, mediante el convencimiento económico a alcaldes de la oposición, alcaldes de la Fuerza del Pueblo, alcaldes del PLD y del PRD. Esa gente está con ellos. Pero esa gente, que son 30 más o menos, llegó a un nicho de conflicto. Porque cuando llegó, la alcaldía se le estaba garantizando, se le estaba garantizando la candidatura, desplazando a uno del PRM local que estaba aguardando ya hace un tiempo esa candidatura y estaba trabajando por ella. Entonces ahí se le está generando un conflicto. Son 30 que están en ese conflicto más o menos. Y te señala un caso, el caso de Higüey, un municipio tan importante como es el municipio de Higüey. Engañan a Rafael Duluc Cholitín, Luis lo engaña como un niño, Luis Paliz entre ellos ahí. Le hicieron un chanchullo, lo hicieron renunciar del BIS para irse al PRM, garantizándole la candidatura, y después le enseñan una encuesta manipulada donde le dicen que Karina le gana, le dicen que hay que cederse a la Karina. Karina Aristi y Cholitín Duluc son enemigos políticos a muerte, porque uno desplazó al otro.
y se tienen amenazados con auditorías el uno con el otro. Entonces, ¿tú crees que Cholitín Duluc va a apoyar, o la gente de él van a apoyar a Karina? No. Pero lo mismo va a pasar en San Cristóbal. Lo mismo va a pasar con Manuel Jiménez en Santo Domingo Oeste. Y en Santo Domingo Este con Andújar igual. Y así te puedo señalar 30 alcaldías. Entonces, empezando por ahí, esas 30 no tienen posibilidad de ganar en contra de la alianza. Del otro lado, tú tienes entonces, y vámonos al mismo caso de Higüey. Ahí en Higüey, la Rescate RD lleva a una compañera que se llama Yonina como candidata. En Higüey, en el municipio de Higüey, la Fuerza del Pueblo tiene los inscritos en nuestro padrón suficientes para ganar esas municipales. Si a eso le sumas entonces los inscritos del PLD y los inscritos del PRD, es prácticamente un triunfo arrollador con más de un 50% en ese municipio. Pero en el análisis que hemos hecho nosotros, hemos hecho un análisis con las militancias fidelizadas. ¿Qué es una militancia fidelizada? Si yo tengo, por ejemplo, te pongo otro ejemplo interesantísimo, el Distrito Nacional. El Distrito Nacional hay casi 1 millón de votos. Es lo que da la Junta, 900 y tantos mil, cerca de 1 millón. Si vota el 50% por la abstención que hay en febrero, estamos hablando de medio millón de votos. Para ganar el Distrito Nacional necesitas el 50% de ese 50, que son 230.000 votos. ¿Tú sabes cuánto inscritos tiene la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional? 213.000. Si movilizamos solo la Fuerza del Pueblo, el 80% de nuestra militancia que está fidelizada, cuando te digo fidelizada, que ya hemos hablado, tenemos contacto con esos militantes. Si movilizamos ese 80%, son 179.000 votos. Y el PLD el resto y el PRD el resto, estaríamos ganando abrumadoramente el Distrito Nacional. Solamente con eso. Entonces, este ejercicio que te hago, fíjate el nivel de detalle con que nosotros como partido y nuestra alianza y nuestros aliados hemos analizado y estructurado la estrategia municipal electoral de cara a febrero. Este análisis nos da a nivel general que ganaríamos nosotros de 9 territorios que tenemos pactados de cada 10, estaríamos ganando entre 7 y 8. Entre 7 y 8. Lo que dice que en febrero tendrás una noticia, 2 noticias en los periódicos. Una noticia que te dirá, la oposición ganó tantas alcaldías, más de la mitad, y el gobierno la otra parte. Y tendrás otro titular de otro periódico que te dirá cuántos votos sacó la oposición y cuántos votos sacó el gobierno. Y ahí mismo quedará definido, Orión, el camino hacia mayo. ¿Por qué? Porque ahí se va a desmontar las mentiras de las manipulaciones de todas las encuestas que el gobierno compra, manipula y trata de engañar a la gente. Ahí ya el pueblo se dará cuenta que aquí hay un gobierno y hay una oposición sólida, y que la oposición tiene todas las de ganar. Empezaremos ganando en febrero y terminaremos ganando en mayo. Esa es la realidad. El presidente Leonel Fernández dijo que una encuesta, no sé dónde, él reveló que una encuesta que movilizó al gobierno, dice el presidente Fernández, la encuesta daba 41, me parece, al gobierno y 37 a Fuerza del Pueblo. ¿Tú tienes alguna idea de dónde la fuente que pudo tener el presidente del partido para ofrecer ese detalle? Lo hizo con muchos detalles. Fíjate que cuando vemos en el horizonte de las encuestas, la única encuesta que ha dado la realidad de lo que ocurre, y es porque no es complaciente al gobierno, a pesar de que en una segunda versión trataron de acomodar un resultado favorable a Luis, fue la encuesta Greenberg. Y esa encuesta Greenberg, en su primera edición, dijo claramente: Luis 43, la oposición 47. Esa es la realidad. De eso fue el año pasado, a finales del año pasado. La semana pasada, específicamente el lunes de la semana pasada, hubo un empresario del sector turístico del este, importantísimo, que visitó al presidente Abinader y le llevó la más reciente investigación, supongo que de Greenberg, que es seria, no tengo la certeza de que fue Greenberg, pero le llevó una encuesta a Luis. Esa encuesta decía precisamente lo que decía el compañero candidato presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, ayer, que decía que era 41 a 38. 41 puntos y algo a 37 puntos y algo. Lo podíamos redondear 41-38. Y esto puso en pánico al gobierno. Fíjate que el martes el presidente candidato del PRM, Luis Abinader,
convocan a todos los candidatos del Gran Santo Domingo. Obviamente, en el Gran Santo Domingo ahí está el 36% de la votación, y es precisamente donde es más fuerte la fuerza del pueblo y nuestros aliados. Y al salir de esa reunión es que el presidente de ese partido, Paliza, da el dato de aliento a los compañeros, pero adentro ellos vieron la realidad. Vieron que no es como está pintado en las encuestas manipuladas, sino que esto es un pleito entre dos realmente a nivel presidencial y un pleito entre dos a nivel municipal. Se ha discutido, César, en el seno de la Alianza RD, se ha discutido la posibilidad de que se amplíe la magnitud, el alcance de esa alianza antes de las votaciones del tercer jueves de mayo. Correcto. Interesante pregunta, Orión, y es muy importante que los amigos que siguen este espacio a rajatabla tengan este dato. Las alianzas congresuales se cierran, o sea, el plazo fatal para inscribir las mismas es 5 días después de las elecciones municipales. Es decir, estamos hablando del 23, 24 de febrero, es el último día. En vista de esa prontitud, de esa fecha, ya Rescate RD está trabajando desde ya en la ampliación de lo que ya tenemos pactado a nivel congresual, por supuesto. Y se trata de ampliar en unas 15 senadurías más, lo que hasta el día de hoy tenemos. Es decir que el Rescate estaría teniendo cerca de 30 senadurías pactadas. ¿Prácticamente todas? Prácticamente todas. Y esto consolida totalmente el voto opositor para mayo, definitivamente. Y esa es la esperanza que tenemos. Estamos seguros. Rescate RD fue un parto, evidentemente una alianza política compleja, pero gracias a la voluntad política de los tres partidos y de la alta dirigencia de los tres partidos, esto se logró. Se entendió de qué se trata, se entendió de que se trata no de que un partido tenga más o menos alcaldes, más o menos senadores, se entendió que la oposición debe de consolidarse ante un gobierno tan nefasto como el que tenemos, y esa dirigencia lo entendió, fue inteligente, y ahora van a ratificar esa inteligencia ampliando y consolidando esta alianza a nivel senatorial. Uno de los aliados de ustedes, el Partido de la Liberación Dominicana, recusó a uno de los magistrados de la Junta Central Electoral, acusándolo de emitir juicios parcializados o de pertenecer o de simpatizar o pertenecer, no sé, con el partido oficial. ¿Eso no le llama a usted una preocupación en el ámbito, en el litoral de la Junta Central Electoral? ¿Cuál ha sido la posición de ustedes frente a esa situación? En ese caso particular de ese magistrado que fue recusado por el PLD, ellos tendrán sus razones y tienen las motivaciones por las cuales hicieron. Nosotros hemos tratado, en la mayoría de los casos, de que la solicitud de la Junta sea la alianza que la haga, representada en los tres partidos. Tiene mucho más contundencia cuando se hace. Con respecto a la Junta, nosotros estamos dándole seguimiento de cerca a todas las acciones de la Junta, solicitando siempre que sea de la mano y de la transparencia de los partidos políticos para que haya tranquilidad en lo que va a ocurrir en el proceso. Ya señales extrañas de los jueces también estaremos vigilándolas para que sean denunciadas en el momento debido. Desde el gobierno se acusaba a uno de los dirigentes del PLD de haber intentado hackear el sistema electoral. O sea, una prueba de laboratorio la pretenden convertir en un ilícito penal de naturaleza criminal. Como que por ahí es que vamos. Puede ser que ande por ahí, pero yo te diría que más que eso, la Fuerza del Pueblo ha insistido y fuimos los primeros que denunciamos que la Junta debe intervenir en el tema del uso y el abuso de los recursos del Estado en esta campaña electoral. No es posible que los alcaldes del PRM estén promocionando sus actividades proselitistas acompañados de la tarjeta de Supérate. No es posible que le ofrezcan a la gente que vayan a esa actividad, que ahí le van a entregar una tarjeta de Supérate. Eso es un abuso de los recursos del Estado. No es posible que apenas a 17 días de las elecciones municipales el gobierno, el Poder Ejecutivo esté inaugurando obras, aunque sean obras inconclusas, como lo es la presa de Monte Grande.
Esto es lo que debe llamar la atención, y la Junta es que tiene que ponerse ahí en el rigor y llamarle la atención al partido de gobierno, porque está violando flagrantemente la ley. César, el presidente Fernández ha dicho que la economía va a determinar el curso de la electoral y los resultados de las elecciones. Y resulta que el gobierno está regocijado con los datos sobre desempeño de la economía en el 2023. La economía creció 2.5%. La inflación bajó a 3.57, muy por debajo del rango. 4.57. No, 3.57. Pero no la subyacente. Bueno, la que está mercadeando, yo no sé lo que ella dice. Muy por debajo del rango meta del Banco Central. Y ha señalado que sectores de la economía como la construcción están resurgiendo, turismo, remesa. Y por ahí María se va. ¿Tú no crees que eso, partiendo del criterio del presidente? Fíjate que hemos tenido un pleito con el Banco Central desde el año 2021 por las informaciones que emite, que manipula las informaciones, ocultan la verdad y tratan de engañar a la gente. Recordate el famoso 12% de crecimiento del 2021, que hemos demostrado hasta la saciedad que se trató de un rebote estadístico, porque se comparó el 21 con el 20, debió compararse con el 19, y al final el crecimiento en el 21 fue 4.5. Eso no hay ningún tipo de... Desde ahí viene la manipulación del Banco Central. También cuando en abril del 2022 dicen que crecieron 45%, cuando era imposible. Se creció 20% porque realmente hubo un decrecimiento en el 20 de menos 27%. Esto ha sido así. Pero yo te hago la siguiente pregunta. Desde el año 2022, desde finales, tú que conoces muy bien el tema de los bancos y la data bancaria, se pronosticaba que la República Dominicana iba a decrecer en el primer semestre del 23. Y así fue. Pero fue peor. Se pronosticó 4, crecimos 1.2 en el primer semestre. Pienso yo, siendo presidente de la República, siendo parte del equipo económico, eso debió llamar la atención y tomar medidas inmediatas para el segundo semestre para tratar de reactivar la economía. Todo lo contrario. La primera medida que se toma para el segundo semestre del año 2023 es cerrar la frontera. Y tú le estás cerrando una llave ahí de un mercado de 550 millones de dólares al mes a la República Dominicana. Ahí comenzaste a deteriorar aún más. Y el 60% de ese mercado es la construcción, es cemento, varillas y bloques que van a Haití. Todos lo sabemos, porque se produce la mayoría en Santiago. Eso afectó todo el sistema productivo y financiero de Santiago, porque recordar que es una cadena. El que produce cemento utiliza créditos bancarios. Claro. El que tiene contratos de zona franca utiliza créditos bancarios. Entonces todo el mundo se vio afectado con esto. Por más que intentaron liberar fondos para la banca, bajar tasas para 188 mil millones. No hubo forma. ¿Por qué? Porque los intermediarios financieros se quedaron con esos recursos. Esos recursos duraban horas. Yo mismo me anoté en la lista. Digo, consígame algo, que tengo un proyectico. Así, sí, ingeniero, lo vamos a anotar. Cuando yo pregunté, mira, aquí quedó el polvazo nada más. Eso se lo llevaron por allá arriba. Entonces, no funcionó la estrategia. Y cerramos, dicen ellos, que en 2.4, 2.5, 2.4, dice el Banco Central. Yo no creo ese 2.4, porque es imposible que la construcción en 11 meses tuviera alrededor de 2.5 de crecimiento, y tú me vas a decir que en el mes de diciembre me llevó a 10. No es cierto. El que tuvo un crecimiento sostenible promedio de un 10% fue el turismo, más nada. Y las remesas no tuvieron variación, Orión, en el año entero. El primer semestre terminamos con 5.400 millones de dólares en remesas, y ya al cerrar el año, más de 10.000 millones, cerramos en el promedio post pandemia, que ha sido alrededor de los 10.000 millones, 9.000 millones en el 20, y 21-22 estamos hablando de alrededor de los 10.000 millones. Entonces la economía no entiendo que no está favorable para que se mantenga el gobierno actual. Muy bien, muy bien. Estamos, señores, en una conversación interesante con César Fernández, ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, y el que tiene a su cargo la estrategia de propaganda, publicidad, promoción y todo lo demás del partido Fuerza del Pueblo, y como parte también de la Alianza RD. Vámonos a un cambio, que ahora vamos a hablar de los próximos pasos del PLD ante lo que sin duda alguna sería una gran embestida en términos publicitario, político, electoral del gobierno.
Nos vemos en un momento, señores. Muy bien, señores, gracias a nuestros amigos y amigas, hay que tener el lenguaje inclusivo ahora, nuestros amigos y amigas de todo el país, especialmente de la zona del Cibao, que nos siempre reportan nuestro programa una gran audiencia. Muchas gracias también a los amigos del este de la República Dominicana y nuestros amigos del sur, desde San Cristóbal hasta el fondo, allá en el suroeste, en la región Enriquillo, y una zona donde yo no he podido ubicarla geográficamente, que es la provincia Esmeralda, Puerto Plata. No sé si está en el nordeste, sureste, no sé dónde está Puerto Plata, porque está como en un centro que se puede llegar a Atomayor, pero se puede llegar a San Francisco de Macorís y a la... ¿Sabes qué interesante? Que nosotros en el partido, cuando convocamos al este, no convocamos a Monte Plata. Cuando convocamos a la capital, Gran Santo Domingo, entonces convocamos a Monte Plata. Políticamente la vemos más cerca de la capital. Sí, es verdad. Sí. Lo que pasa es que si ustedes ganan, yo me imagino que harán una carretera un poquito mejor. Bueno, ahí hay grandes amigos. Ahí está Alberto Tavares, que es de allá de Monte Plata, que yo sé que va a luchar por esa carretera. Porque eso sí es un día me habló que quería llevar hasta el metro por allá. Si sigue por ahí, el aeropuerto ese que se quiere para el este lo ponen en Monte Plata. Así es. Bueno, ya yo te dije la estrategia del partido que se le atribuye al gobierno, no que el gobierno decirlo con toda propiedad. Sin embargo, hay una cosa, recursos hay, y recursos no hay en la oposición. Muchos recursos hay del lado del gobierno y pocos recursos del lado de la oposición. ¿No te parece que ese es un problemita para, a partir de ahora, cuando falta poco para las elecciones municipales? O sea que yo he participado, voy a cumplir 25 años trabajando al lado del doctor Leonel Fernández, y he participado en muchas elecciones. Recuerdo el 2004, que fueron elecciones duras, un Hipólito Mejía agresivo desde el gobierno, con recursos a diestra y siniestra, con mucho autoritarismo en la calle. Había mucha represión para nosotros en las actividades políticas proselitistas de nuestro candidato Leonel Fernández. En esa época nos perseguían, nos tumbaban los letreros, y ganamos las elecciones en primera vuelta. En el año 2020 hubo una exhibición de recursos amplia del candidato del partido oficialista en ese momento, y también fue derrotado por la oposición. En este momento yo no tengo absolutamente ninguna duda de que venceremos a los recursos del Estado, porque no es un asunto de quién te da más dinero. La gente, mira, casualmente en mis redes sociales ayer subí unas imágenes de un movimiento que se llama PRMistas Arrepentidos, y había unos ciudadanos que dicen ser miembros del PRM, que le habían entregado unos bonos, pero no lo habían tomado en cuenta durante toda la gestión, y estaban rompiendo los bonos y diciéndole que con esos bonos no le iban a comprar. El mensaje que yo le doy a ellos, que le cojan los bonos, que le cojan la cuarta, porque voten por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo y la Alianza. ¿Por qué? Porque dentro de ese mismo partido están frustrados los miembros. Yo te digo algo, el voto de Luis Abinader, ¿qué pasó en el año 2020? La gente estaba cansada de lo que tenían de gobierno. La gente estaba cansada o esperanzada en que ocurriese un cambio con el tema de la transparencia del manejo de los fondos del Estado, el costo de la vida, muchísimas cosas. Y con todo eso en contra, apenas Luis gana con un 51 punto y pico %. O sea, fue precario lograr pasar en primera vuelta, muy precario. Las condiciones de hoy son totalmente diferentes. Tú tienes un gobierno que lo primero que es un gobierno mentiroso. Tú tienes un presidente que no tiene ningún tipo de límite para el señor decir una mentira. O sea, lo acaba de hacer ahora con la ley 124, la ley dictador Abinader. Le han puesto a la gente en la calle. O sea, usted dice flagrantemente en una participación que usted tiene semanal que usted no tiene que ver con eso. Que él no intervino en eso, y de repente salen todos los medios de comunicación, empezando por una columna que destruyó esa posición que hizo el presidente Fernández en el listín esta semana, donde da detalladamente cuál fue el quehacer de la ley desde que nació, o de los proyectos de ley.
Entonces, usted tiene un presidente que va a inaugurar una presa que no es una presa, que es sencillamente una cisterna gigante. Un embalse. Un embalse, pero que esa presa usted está diciendo desde el 21 que usted la va a inaugurar. O sea, es un presidente que no tiene ni siquiera el control sobre las obras que está haciendo en el Estado. Un presidente y un gobierno que destituyen a la gente por supuesto actos de corrupción, pero no lo someten, como hay 27 casos, y podemos venir hablando desde las jeringuillas del primer ministro de Salud Pública, luego las pinturas del PROPEP, y por ahí seguimos, el caso del Intran, que ni hablar, no se habla más de eso, todo se tapa, todo se silencia. Entonces usted tiene un gobierno que no existe como gobierno. Los tres principales problemas: costo de la vida. Estos 3 años de gobierno tenemos 110 tareas menos de siembra de tierra por cada año. Es decir, vamos a acumular casi 400.000 tareas de tierra no sembradas, de rubros como plátanos, arroz, habichuelas, víveres, entre otros. Pero usted tiene importaciones agroalimentarias desde el 20 hacia la fecha, que empezaron en 2.400 millones de dólares y hoy están en 6.000 millones de dólares. O sea, usted tiene un gobierno que quiebra a los productores, pero beneficia entonces a 71 importadores que son amigos suyos. Entonces, en la inseguridad ciudadana... Eso ha sido muy preciso, 71. Entonces tengo la lista. No, está bien. En seguridad ciudadana vamos por el quinto asesor pago con el dinero del Estado Dominicano, y aquí, en vez de ver menos criminalidad, este gobierno cuando llegó tenía el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 9.7, hoy está sobre los 15%, y ahí está segregado los intercambios de disparos. O sea, si le añadimos los intercambios de disparos a cómo se contabiliza hoy el índice de homicidios, estaríamos cerca del 20%. O sea, ha fracasado la política de seguridad del gobierno. Evidentemente, acaban de quitar al más reciente, al fanfarrón de Vila. Por fin le cerraron los negocios y le cerraron las puertas y se fue. Ahora vino otro colombiano, ya está el segundo colombiano que participa. Recuerden que empezó Giuliani, luego un mexicano, luego otro colombiano, finalmente el español, y ahora vuelve otro colombiano. Ahí ha fracasado. Entonces, ya no es 1 y 2 que matan a las esquinas, ya lo matan de 3 a 4. Ustedes lo ven ahí en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que publican las cosas, porque la mayoría están cooptados por el gobierno. Entonces, un gobierno que ha fracasado, Orión, en todo, en lo más importante, que no tiene ejecutorias, tiene 4 años haciendo 4 kilómetros de metro. Leonel hizo 12 kilómetros en un cuatrenio de línea de metro y 16 en otro cuatrenio en crisis económica. Y esta gente le da gripe a Putin, y aquí se dice que no se puede avanzar porque Putin tiene gripe. Buscan unas excusas. Ellos son expertos en dar excusas, no en dar soluciones y resolver. Y por eso el pueblo le va a negar el voto en estas elecciones. Yo no puedo dejar de preguntarte algo que está en las redes y dirían que yo me callé a propósito. Por eso te voy a preguntar por qué el presidente permitió subir a su plataforma de caravana a un candidato que dicen que no es bien visto en la provincia Santo Domingo. Mira, el caso de Julio Romero. Julio Romero es un ciudadano, tuvo una dificultad, la cual la enfrentó en su momento y la enfrentó ahora cuando fue electo en unas primarias en el partido Fuerza del Pueblo. Electo, el más votado, entre 7 candidatos. Eso no fue seleccionado. No. Electo no fue reservada. No. Estaba reservada, pero la reserva se ejecutó con un método de encuesta, que es lo que establece la ley de partidos. Ganó democráticamente. Su tema social lo ha enfrentado, pero en la justicia él no tiene ningún tipo de vamos a decir, de cuenta pendiente. No la tiene. Y sencillamente es un candidato. Si todos los candidatos han acompañado al candidato presidencial, yo pienso que era una discriminación no hacerlo. Obviamente crea su ruido, pero si crea su ruido es porque el hombre está calando en la población y tiene votos. Entonces esto se trata de votos en este caso. Ustedes están más o menos bien, digo, tú no vas a decir que están mal, pero yo te pregunto, más o menos. Está en competencia. Hay competencia. Claro, hay competencia. Ok, y en Santiago, ¿cómo está la situación? Ya para irnos de aquí. Bueno, en Santiago, la alcaldía, nosotros estamos apoyando a Víctor Fadul, del PLD. Hay una competencia interesantísima, donde en muchos momentos Víctor está por encima de Ulises, y con el apoyo de la Fuerza del Pueblo entiendo que no habrá ninguna dificultad en que ganemos esa plaza como Alianza Rescate RD, y esperar
Ojalá esperar que se desmonte el candidato del PLD a senador y apoyen a Demóstenes Martínez, que podría ser sólidamente el senador, en vista de que el candidato del PRM, que es el más reciente destituido ministro de Salud Pública, no cuenta ni con el favor de la sociedad, ni mucho menos con el favor de su partido. Bueno, ya nos vamos con esta pregunta que tú me reflexiones brevemente. La percepción, y en eso tú eres experto, a veces es mayor, tiene más importancia que la propia realidad objetiva. La percepción que el gobierno quiere imponer de que va a arrasar en las elecciones municipales y con ellas en las elecciones presidenciales y congresuales, ¿cómo combatirla? ¿Cómo mantener el entusiasmo en la fila de la oposición cuando se note tal algarabía, incluido con la prensa global y una publicidad estremecedora a nivel de los medios de comunicación y en las redes? ¿Te parece? Eso es una situación medio difícil, digo yo. Dos elementos. El primer elemento es el territorio. La Fuerza del Pueblo, Rescate RD, estamos haciendo 3 o 4 frentes que estamos permanentemente en el territorio. Ahí te das cuenta la realidad de la gente. La gente lo dice. No me van a engañar con encuestas manipuladas. Yo me sorprendo de la sabiduría del dominicano hoy día. En Villamella me detienen. Ingeniero, mire la verdad aquí. La encuesta es esta. Aquí estamos hartos de este gobierno. Aquí yo estoy pasando hambre en mi casa. No tengo empleo. Mis hijos no pueden estudiar. Y entonces eso se completa con las redes sociales. Estas redes sociales, el gobierno no las puede manipular, a pesar de que tiene cientos de influencers pagándole hasta los likes. Le pagan a los influencers. Ofrezco. Bartolomé Pujol, ese otro que no se ha investigado, comprando gente para que le den like en Twitter y le den buenas opiniones. Eso algún día, Orión, en este país va a haber que ponerle coto, porque eso no está bien. Gracias, ingeniero César Fernández, que nos complació con aceptando nuestra invitación. César, cuando tú lo quieras, como le digo a todos mis invitados, nada más tienen que llamarme y aquí la próxima vez están con nosotros. Muchas gracias. Es un programa democrático. Gracias. Un mensaje a los pueblistas y a los simpatizantes de nuestro partido. En febrero usted va a votar en la casilla número 3 de la Fuerza del Pueblo, a la alcaldía. A los regidores, usted va a buscar la casilla de la boleta de la Fuerza del Pueblo, la casilla donde estarán los regidores de la Fuerza del Pueblo, y ahí entonces identifica el regidor de su preferencia, pero en la casilla 3. No se confunda que el voto sea verde completo. Los viejos tiempos. Verde completo en la boleta, sí, imagínate, 25 años en ese partido. Imagínate. Muchas gracias, César. Señores, hemos tenido al ingeniero César Fernández, miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, y es el encargado de toda su estrategia de propaganda. Nos vemos en un momento, señores. Gracias, César. Gracias a ti. Muy bien, mis amigos, gracias por permanecer con nosotros. Como ustedes pudieron escuchar, la entrevista con César Fernández del Partido Fuerza del Pueblo. Yo quiero reiterar que este programa es absolutamente plural. En la víspera tuvimos la entrevista con Neney Cabrera. Cuando aquí no haya una persona de uno de los partidos principales, es porque no hemos podido conciliar horario, no porque este programa tenga. También le pido a los partidos que manden a quien ellos consideren. A veces el productor ubica a un dirigente político en especial por razones de la agenda noticiosa de la semana, pero no por otra cosa. De manera que cuenten eso con nosotros. Queremos ser lo más plural que se pueda en términos de la disponibilidad de este programa para todos los partidos políticos que compiten en las elecciones tanto municipales como presidenciales y congresuales. Número 2, las opiniones de los dirigentes que vienen aquí no comprometen el pensamiento del productor, pero el productor respeta las opiniones de todo el que nos da el honor de participar en este programa. Y otra cosa que quiero señalar es que este programa intenta mantener los niveles éticos en condiciones que puedan garantizar esa pluralidad de la que yo hablo. El productor puede tener su preferencia partidaria como todos los ciudadanos, pero intenta no mezclar
esa simpatía o esa adhesión o ese querer con lo que hacemos en términos profesionales. A veces es difícil, pero así debe ser, ¿correcto? Es importante esta aclaración. Ahora, en estos comentarios, queridos amigos y amigas, yo quiero decirle a ustedes que la economía dominicana, y quisiera ser lo más objetivo posible, se salió debajo de una patana. Y yo quiero decir también, y lo digo con mucha responsabilidad, que lo que logró la economía dominicana, que fue un aterrizaje suave, así lo dicen los organismos internacionales, no de la economía dominicana, sino también de la economía mundial. Dice, va a tener en el 2024 un aterrizaje suave. Quiere decir, no va a crecer como se esperaba, incluso el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han reducido las expectativas de crecimiento de la economía mundial a consecuencia de los factores que ustedes conocen, pero sí habla de un aterrizaje suave. Cuando la economía en el primer trimestre del 2023 creció apenas 1.7, me parece, lógicamente que se encendieron todas las luces rojas en el gobierno y en la sociedad, en los sectores productivos. Sin embargo, el Banco Central, y ahí quiero yo señalar, fue valiente. La Junta Monetaria y el Banco Central fueron valientes al iniciar dos cosas en el momento oportuno. La primera fue respecto a la inflación. Hay dos elementos, queridos amigos y amigas, que en la macroeconomía se toman como principales indicadores económicos. Uno es el crecimiento de la economía global y el otro es el control de la inflación. ¿Correcto? Ambos se contraponen. Cuando uno quiere resolver el tema de la inflación, bajan las perspectivas de crecimiento de la economía. Cuando uno influye para que la economía tenga un crecimiento adecuado a las metas de las autoridades financieras y monetarias, entonces se perturban los niveles de control de inflación. Es como que una cosa se contrapone con la otra. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Dos cosas que a mí me parecen oportunas. La primera de ellas fue cuando la inflación estaba en condiciones de descontrol o de no poder ser controlada con medidas ordinarias desde el punto de vista monetario o financiero, o desde la propia política del gobierno central, que acudió a darle luz verde a las importaciones, lo que provocó un daño colateral del que hablaba el dirigente César Fernández de Fuerza del Pueblo. Pero lo que desde el punto de vista monetario estuvo correcto fue que cuando había esa situación de descontrol inflacionario, a consecuencia de temas internos y temas externos, como el encarecimiento de las materias primas básicas o los commodities, lo que hizo el Banco Central fue que creó facilidades crediticias a la banca, para que la banca, a su vez, financiara las actividades productivas y de los hogares a una tasa no mayor a 9%. Esa fue la primera medida. En el curso del año fueron 188,000 millones de pesos lo que el Banco Central puso a disposición de los sectores productivos y los hogares, en términos de un financiamiento a una tasa no mayor del 9%. Eso inmediatamente activó la producción, el sentido de activó la economía, pero eso no podía detener los niveles de inflación, el alza de la inflación. ¿Qué pasó entonces que el Banco Central hizo? Cuando desde el año 2021 que el Banco Central abrió primero llegó a tener 215,000 millones de pesos en facilidades ampliadas a la banca en financiamiento al sector productivo. Esa masa monetaria, lógicamente el peso procura bienes y servicios, entonces a mayor demanda la oferta encarece. Entonces eso llevó a
a la inflación a un nivel no deseado por el banco. Estaba por encima de las metas programadas por la Junta Monetaria y el Banco Central. ¿Qué se hizo? Bueno, se recogió todo el dinero a través de que elevar la tasa de interés. Llegó, la tasa de interés estaba a 4, la tasa se le llama la tasa de referencia monetaria, estaba en 4% desde la pandemia, y llegó a casi al 8,5%, la tasa de referencia bancaria, tasa de referencia monetaria. Entonces, al dinero estar más caro y el banco retirar los dineros que iban pagando los agentes que adquirieron esos préstamos, pues entonces la economía se restringe, baja el crecimiento, pero baja la inflación. Depende en el momento determinado qué es lo que más daño puede causar a la actividad económica y a la misma convivencia social. La actividad económica es la base de la convivencia social. Si hay crisis, no hay convivencia social. Entonces, en ese sentido, el banco manejó, una vez poniendo la atención al tema de la inflación, del índice general de precios, otra vez poniendo la atención al crecimiento. ¿Qué pasó? Bueno, terminamos con un crecimiento, yo lo llamo así, un aterrizaje suave de la economía. Un crecimiento de 2.5, una inflación de 3.57, es muy por debajo de la meta programada por el Banco Central, y los indicadores económicos más o menos o relativamente estabilizados, con la buena noticia de que el sector construcción se está dinamizando y que creció bastante el turismo y que se mantuvo en buenos niveles las remesas. La remesa más de 10.000 millones, el turismo cerca de 10.000 millones, más de 4.000 millones en la inversión extranjera directa, y la economía recibió suficientes dólares. En cuanto al término de la relación peso-dólar, bueno, se devalorizó cerca del 3%, no es mucho. Eso refleja una economía que tuvo algún tipo de dificultad en el año, pero que cierra suavemente. Es decir, las condiciones están dadas para que la economía dominicana pueda crecer cercano a su potencial. Eso tendré que explicarse en otra oportunidad, lo que es el potencial de la economía. El potencial de la economía quiere decir que todas nuestras actividades se manejan en términos relativamente normal si la economía está alrededor del 5% en crecimiento del Producto Interno Bruto. De manera que eso quería yo decirlo en bien del Banco Central y de las autoridades monetarias, y haciendo un esfuerzo ético profesional para poder explicar lo que acabo de explicar, a contrapelo de que ustedes no estén de acuerdo. Si no están de acuerdo, muy bien, así es la vida, como puede el egoísmo. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros. De verdad que estoy muy contento, primero por donde estoy, en este espacio, con muy buena imagen, con muy buena perspectiva de transmisión, y en segundo lugar porque he tenido el privilegio de que ustedes me pongan atención y a nuestro invitado. Muchas gracias. A Rajatabla, con Dios delante, volverá la próxima semana.